tal? Buenos días, mi nombre es Fabián Salazar Fabián, el número de matrícula CTM 081762. Vamos a revisar lo que es el proyecto integrador, en este caso vamos a revisar lo que son unas preguntas que nos plantearon. Vamos a comenzar con la primera, que es la aplicación de estudio de movimientos, proporciona diversos beneficios y mencionar cuáles son, ¿no? Y bueno, el estudio de movimientos tiene como objetivo eliminar o reducir los movimientos no productivos y facilitar los eficientes. Por medio del estudio del movimiento de trabajo se puede realizar con mayor facilidad y por lo tanto aumentar la tasa de producción. Entonces, para básicamente evitar pérdidas de tiempo en lo que es la producción, ¿no? Esos son los principales beneficios que tendríamos con el estudio de movimientos. Evitar que la gente se esté moviendo seguido del área de trabajo, ¿no? Bueno, de manera ineficiente. Y bueno, optimización del trabajo físico, minimización del tiempo requerido para ejecutar alguna operación o tarea, maximización de la calidad del producto y bueno, entre otros, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen en la actividad, en la productividad? Explica cada uno de ellos y comenta los ejemplos, ¿no? Y bueno, tenemos que los factores que influyen en la productividad de la persona y en la confiabilidad del proceso se relacionan con el ambiente físico donde se trabaja. Bueno, el ambiente visual. Tenemos que una iluminación adecuada o poca iluminación podría generar mayor número de defectos en las piezas o podría generar un accidente en el área que podría detener todo el proceso. Los ruidos. El ruido se define como sonido no deseado desde el punto de vista práctico. Aquí básicamente lo puedo ver yo en mi área de trabajo porque obviamente si tenemos poca iluminación pues obviamente se nos van muchos defectos o podría ocasionar incluso un accidente si no tenemos una buena iluminación. El ruido igual genera en este caso estrés. 12 horas trabajando con mucho ruido pues obviamente podría generarles ahí un estrés a los colaboradores, podría perjudicar en este caso su salud, ¿no? Entonces es importante que se tenga una buena iluminación y que se haga un estudio de ruido para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, tenemos que el ruido se divide en lo que es el ruido de banda amplia. El ruido de banda amplia abarca frecuencias que cubren una gran parte del espectro de sonidos. Este tipo de ruido puede ser continuo o intermitente. Y generalmente es ruido que no distrae a los trabajadores. Y bueno, el ruido significativo, que es el que normalmente tenemos o podemos encontrar en una planta por las diferentes máquinas, motores y demás. El ruido significativo es información distractora que tendrá influencia en la eficiencia de un trabajador. Generalmente el ruido externo al proceso lo que distrae al operador, por ejemplo, una sirena que se activa por un fallo de circuito, ¿no? Y bueno, otro de los factores que debemos de tener en cuenta son las vibraciones. Y bueno, las vibraciones podemos ver que causan efectos nocivos en el comportamiento humano. Las vibraciones de alta amplitud y frecuencia baja tienen efectos especialmente perjudiciales sobre los órganos y los tejidos del cuerpo humano. Aquí en este caso también pues yo soy testigo de esta parte porque en el área de trabajo utilizamos lo que son neumáticos, básicamente son vibraciones para quitar la rebaba de las piezas, ¿no? Entonces ahí después de 2, 3 horas, pues obviamente comienza el dolor de manos y demás. Entonces se ha estado haciendo estudios para ver una mejor opción y evitar ese tipo de cosas, ¿no? Para que no les genere ningún daño en la salud de los compañeros, ¿no? Y bueno, existen tres clases de exposición a la vibración. Cuando resulta afectada toda o una gran parte de la superficie del cuerpo, por ejemplo, cuando un sonido de alta intensidad en el aire o el agua induce a la vibración. El otro es cuando se transmite al cuerpo a través de un área de soporte, por ejemplo, a través de los pies de una persona puesta sobre una instalación en movimiento. Y bueno, cuando se aplican vibraciones a un área localizada del cuerpo, por ejemplo, a la mano, cuando se maneja una herramienta mecanizada. Como lo que decíamos ahorita, esos neumáticos son manuales, entonces obviamente la vibración es todo lo que es la mano, el antebrazo y toda la parte del brazo, ¿no? Entonces, después de muchas horas, genera dolor en los hombros y en los brazos, por eso tenemos que estar rotando a la gente para evitar ese tipo de cosas en lo que también se ven mejores opciones, ¿no? Y bueno, tenemos que también otro factor es la humedad. El lugar de trabajo debe reunir las condiciones óptimas de salubridad, por tanto, para evitar el absentismo como consecuencia de la humedad en el puesto de trabajo. Es recomendable que las empresas inviertan en la erradicación definitiva de la humedad. Cuando se produce esta situación, aunque no seamos conscientes de ello, estamos rodeados de ácaros, hongos y bacterias producidos por el exceso de humedad ambiental y minusvaloramos las posibles consecuencias que pueden ejercer sobre nuestra salud. Obviamente,
un ambiente de trabajo con hongo, con moho, podría generarles problemas de salud en los pulmones, ¿no? O sea, el estar respirando continuamente en un ambiente muy húmedo, pues podría generarles eso, ¿no? Entonces siempre tiene que tener un sistema de ventilación que no se esté encerrado, y si se trabaja con materiales húmedos o que se evaporan, pues obviamente hay que contar con un sistema que evite que el trabajador esté respirando todo eso, ¿no? Y bueno, la temperatura ambiente. El ser humano es capaz de funcionar dentro de variaciones de temperatura. Su desempeño se modificará notablemente si queda sometido a temperaturas que se consideran anormales, es decir, a temperaturas extremadamente altas o bajas. Y bueno, aquí en el centro de trabajo, pues obviamente también lo vemos, porque llega a haber intercambios de compañeros que vienen a lo mejor de climas más cálidos y llegan aquí a esta zona y obviamente hace más frío, entonces se ve una disminución en su productividad. Y por ejemplo, si fuera el caso al revés, algún compañero de aquí que está acostumbrado al frío y se va a un lugar donde hace muchísimo calor, pues obviamente sí se va a ver reflejado ese impacto en su productividad, ¿no? Entonces es importante que se tenga como que un ambiente lo más como equilibrado posible, ¿no? Y bueno, la contaminación atmosférica, tenemos que la vigilancia del medio ambiente de trabajo deberá comprender, uno, la identificación y evaluación de los factores peligrosos del medio ambiente que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores, y la evaluación de las condiciones de higiene de trabajo y de los factores de la organización del trabajo que puedan engendrar situaciones de peligro o riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Y bueno, por último, la evaluación de los medios de protección colectiva e individual son factores ambientales en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, este es para la contaminación atmosférica. También tenemos que tener en cuenta por los humos, los vapores, en este caso también contaminación del agua. O sea, todo eso se tiene que contemplar, ¿no? Y bueno, los factores humanos, es importante considerar que todas las personas cuentan con diferente fisionomía, por lo que hay que analizar las variaciones de estatura, fuerza y peso de cada trabajador. Cuanto mejor sea posible establecer un centro de trabajo flexible, es decir, que esté diseñado para cualquier persona, se tendrá una mayor productividad. Tenemos que tener en cuenta que no todos los trabajadores o compañeros son de la misma altura, entonces no podemos poner a hacer un mismo trabajo a una persona que es un poco más bajita y hacer el trabajo de una persona que es un poco más alta, ¿no? Porque obviamente se va a estirar y va a tener problemas ahí, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿para qué se utiliza y cuál es el objetivo del análisis de la operación? Bueno, un análisis de la operación se utiliza para identificar los elementos productivos y no productivos de una operación que forma parte de un proceso. El objetivo del análisis de la operación es la detección de áreas de oportunidad para la mejora de la operación. Como resultado trae beneficios como el incremento de la producción por unidad de tiempo y la reducción de costos, lo cual permite conservar la calidad en todo momento e incluso mejorarla, ¿no? Entonces es importante hacer un análisis de operación para evitar que se haga sobre ciclos, que se haga sobre procesos, sino que todo marche bien, ¿no? Bueno, la siguiente, mencionar los 9 elementos a considerar para realizar el análisis de cada operación. Y bueno, tenemos que el primero es la final de la operación, debe analizarse la importancia de una operación tiene dentro de un proceso, ¿no? La segunda es el diseño. Todo cambio en el diseño debe generar mejoras, y al momento de realizar un ajuste en el diseño de una operación debe analizarse las siguientes consideraciones, que es reducir el número de partes, reducir recorridos y utilizar mejor el material. El tercero es tolerancia y especificaciones, se refiere a calidad del producto. Y el cuarto es el material, que es para realizar análisis se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: conseguir material menos costoso, usar materiales desechados o reciclados, optimizar el uso de los materiales y herramientas. Bueno, el siguiente es proceso de manufactura, se debe tener presente que al realizar el cambio puede repercutir en operaciones. El 6 es preparación y herramental. Para iniciar con la operación se debe tratar de reducir al máximo los tiempos de preparación y utilizar la maquinaria en un 100%. Estos van 6, vamos ahorita a ver los otros, ¿no? Entonces tenemos que el siguiente sería el manejo de materiales. Esta parte del análisis trata de conseguir el uso eficiente y propicio de los materiales. El 8, distribución del equipo en planta. Este punto es muy importante y debe estudiarse con particularidad, ya que una mala distribución puede ocasionar costos importantes. El 9, diseño de trabajo. Este deberá de revisarse que las condiciones de trabajo sean seguras
para el operador. Y bueno, vamos a revisar lo que es la siguiente pregunta. Y tenemos que es este. ¿Cuáles son las tres formas de estimación a ser eh, utilizadas para determinar la mejor opción de inversión? Bueno, tenemos que son tres. En este caso, la utilidad o rendimiento sobre las ventas. El segundo es rendimiento sobre la inversión. El tercero es el método de flujo de efectivo. Y obviamente tener Y bueno, eso sería todo por el momento. Muchas gracias. Y sería todo.